El evento puntual, concreto, que da origen al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue un premio literario que se ganó Gabriel García Márquez en la Universidad de Oklahoma. Y eso tenía un antecedentes. El año anterior se había ganado el premio Rómulo Gallegos de literatura, el premio más importante que había en América Latina. Se lo ganó García Márquez, que eran $25.000 de esa época, una suma considerable. Y Gabo se lo donó en ese momento al MAS, el movimiento al socialismo que estaba surgiendo en Venezuela, un movimiento de izquierda distinto a la izquierda tradicional, donde estaban Teodoro Petkov, Pompeyo Márquez, una cantidad de gente amiga de García Márquez, quien ha vivido muchos años en Venezuela. Y esa donación a un movimiento venezolano generó una reacción adversa en la izquierda colombiana, que le armaron un gran escándalo a García Márquez, cómo era posible que se lo donara a los venezolanos, como si no existiera izquierda colombiana, etcétera. Algo que impactó mucho a García Márquez, ¿no? Cuando el año siguiente se gana este premio de la Universidad de Oklahoma literario de $10.000, García Márquez dijo, tengo que donárselo a alguien o algo en Colombia. No quería donárselo a ningún movimiento de izquierda específico para no reproducir otra vez una polémica. Y entonces, él no sabía qué hacer realmente. Y Gabo estaba en ese momento un poco desvinculado de la izquierda colombiana, no conocía bien el panorama, y decidió consultarme a mí a través de un amigo común que era el escritor Álvaro Cepeda Zamudio, a través del cual yo había conocido a García Márquez. Y me puse en contacto con Gabo y Gabo me dijo, mira, me gané esta plata, quiero donársela a la izquierda en Colombia, pero no a ningún grupo, quiero donársela al Comité de Derechos Humanos de Colombia. Le dije, fue cuando le digo, no, Gabo, aquí no existe oficialmente ningún Comité de Derechos Humanos, que fue cuando me dice, pues fúndalo, no joda. Entonces, ahí nace la idea. Entonces, en ese momento ya también, paralelamente, estaba surgiendo la idea de hacer una publicación para la izquierda colombiana, de donde viene Alternativa. Entonces yo me puse en la tarea muy complicada, muy dispendiosa de crear un comité, no de derechos humanos, nosotros queremos, desde el comienzo tenemos claro, de solidaridad con los presos políticos. En ese momento pues había un auge mucho del movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento sindical de la izquierda, y había mucha represión, consejos verbales de guerra, había el fenómeno realmente de presos políticos. La idea era entonces, se nos ocurrió crear un comité, pero que tuviera representación de organizaciones populares, que no fuera solamente individuos, sino que fueran personas que representaran organizaciones campesinas, sindicales, obreras. Entonces yo me puse en la tarea de contactar uno a uno los presidentes de las, digamos, organizaciones populares más combativas, como decíamos nosotros, y progresistas en ese momento, que eran
Por un lado, la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja, presidida por Eliezer Benavides. Estaba FECODE, maestros, el presidente era Miguel Antonio Caro. Estaba la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que era relativamente nueva, pero era un movimiento en auge, supremamente combativo de usuarios campesinos. El presidente era Noel Montenegro. Posteriormente, pues se creó Sintra Popular, el sindicato de bancarios, donde estaba Hernando en la junta directiva. Y a nivel de individuos, pues contactamos muchas personas, entre ellas, por ejemplo, el poeta León de Grave, que era una figura nacional de la cultura, de las letras. Carmen de Rodríguez, que era una dirigente de los barrios populares del oriente de Bogotá. Ricardo Villa, un abogado defensor de derechos humanos, de presos políticos. Nirma Zárate, una pintora de un taller que se llamaba Punto Rojo. Cuatro Rojo, sí, taller Cuatro Rojo. Diego Arango era el marido de Nirma Zárate, entonces era una pareja que fueron muy activos, se trabajaban mucho en el comité. Entonces, luego de contactar todas esas personas, luego de cada organización, cada sindicato hiciera sus consultas, aprobara formar parte de ese comité, finalmente se logró realmente un comité muy representativo de estas organizaciones, motivados además por la donación de García Márquez, que era una figura totalmente respetada por toda la izquierda, y que llenaba además un vacío, una necesidad, que es que no existía una organización dedicada a defender a los presos políticos o presos sindicales. A mediados del año 73 ya quedó como conformado el comité con estos delegados, y hacia octubre de ese año se hizo como realmente el primer lanzamiento público del comité en una rueda de prensa que se convocó a todos los medios nacionales en el Círculo de Periodistas de Bogotá, con asistencia de Gabriel García Márquez. Y ahí fue realmente como el nacimiento público, el parto público del comité en octubre del 73. Yo era dirigente sindical bancario, éramos un sindicato bastante activo y radical, pero además en esa época de ser dirigente sindical, yo estaba cercano a una organización armada, pues al ELN, había estado preso antes en el 71, y Enrique fue el que me invitó a entrar al comité de Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Valga la aclaración. Y pues en eso hubo una identidad de necesidad, porque pues yo fui preso y teníamos amigos presos y no había cómo defenderlos. Y estaban también en esa época la justicia penal militar, los consejos verbales de guerra. Entonces fundamos además la revista Alternativa, que fue un órgano que difundió muchísimo todas estas cosas, todos estos consejos de guerra, todas las arbitrariedades que se cometían. Publicábamos todas las denuncias sobre torturas. Y era además los años 70 había un movimiento de masas en auge realmente, un movimiento campesino supremamente dinámico, un movimiento sindical, una influencia muy grande de la izquierda en todos los movimientos estos populares. Trabajábamos en llave. Muy en llave. Eran unas reuniones larguísimas, además. A veces los sábados y los domingos. Y nos reuníamos a veces en la sede de Sintra Popular. Mucho en la sede del Sindicato de Trabajadores del Banco Popular. Nos reuníamos bastante en la casa de Diego Arango y Nirma Zárate, en el barrio La Candelaria. Decidimos deliberadamente que no hacíamos reuniones del comité en la sede de la revista Alternativa para no contaminar las cosas, porque el comité tenía sus objetivos, sus cosas, y la revista tenía otros. Y como de todos modos, había tensiones internas y debates, entonces nunca nos reunimos, que yo recuerde, en Alternativa, así como formalmente. Yo creo que algunas 2, 3 veces en su casa,
Ah, sí. Porque, pues, no solamente porque teníamos mentalidad conspirativa por nuestra formación de izquierda, sino porque realmente en esa época hablar de derechos humanos era un gran peligro, pues, de uno era señalado como enemigo del Estado, ¿no? Era ser subversivo. Hablar de derechos humanos. Y la verdad se ha dicho, regresando, que decía, el comité se preocupaba prioritariamente por los detenidos de las organizaciones armadas. Entonces, Claro. obviamente hay que estar muy precavidos. Tomábamos nuestras medidas, eran reuniones casi clandestinas, pues tratábamos de... No dar papaya, como dice uno. Miembros del comité, las organizaciones a las cuales pertenecía el comité permanentemente, estaban en peligro, pues, la represión sobre la NUC, sobre el abuso, todas esas cosas. Yo no recuerdo de allanamientos, creo que una vez se robaron alguna vaina, ¿o no? Un pequeño detallito, Sí. una bombita en Ah, su bueno, casa. así a mí me pusieron una bomba en la casa, claro. Sí. Nosotros habíamos entrado en contacto también a través de Alternativa García Márquez con el Tribunal Russell. El Tribunal Russell que funcionaba en Europa, un tribunal contra la tortura, una organización internacional contaba con el apoyo de Jean-Paul Sartre, de Bertrand Russell, toda esa época, ¿no? Y Sí, todos los intelectuales. todos los intelectuales Latinoamericanos que vivían en París. todos. ¿no? Entonces era un movimiento muy importante que era contra la tortura en ese momento. El comité organizó un gran acto para denunciar las cosas de tortura que están sucediendo en Colombia y invitamos a Juan Bosch, el expresidente dominicano. Vino como delegado del comité. Sí, exacto. Él fue designado por el Tribunal Russell para asistir a este acto del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Juan Bosch, que fue el presidente que derrocaron de Estados Unidos, cuya elección motivó la invasión americana de República Dominicana en el 64. Y la noche, yo tenía que recoger a Juan Bosch por la mañana en el aeropuerto. Llegábamos. Y la noche anterior pusieron una bomba en mi casa. Entonces, claro, sí. Y han puesto una bomba en la revista Alternativa 15 días antes. No es un secreto que en esa época pues había sectores de militares pues bastante anticomunistas y esas bombas tienen... Ese tipo de actos eran como un presagio de lo que se iba a venir en el campo del paramilitarismo, es decir, una bomba contra la revista Alternativa, una bomba en mi casa, un atentado contra tal otro periodista, contra tal abogado defensor de presos. Eran como síntomas de que se estaba ya gestando esta cosa que después pues, se volvió semejante horror. Eso fue un organismo de inteligencia militar, eso sí. Se supo después. Se supo después. Luego hubo el acto del Tribunal Russell, que fue en el Teatro Faenza, ¿era? ¿O? En el Faenza. El Teatro Faenza, además, lleno hasta reventar. Eso fue un acto con delegados de todo el país, pues, de la academia, de izquierda. O sea, tuvo mucho éxito. Claro. Sí. Pero luego hubo otro acto, que fue el del Gaitán, que se era ya con el Comité de Derechos Humanos que impulsaba el partido, y que estaba Vázquez Carrizosa, y en la época de la No, pero sí hubo acto de lanzamiento. Fue cuando vino Juan Bosch, delegado por el Tribunal Russell. Por el Tribunal Russell. 74, ¿no? Comienzos del 74, ¿no? Yo creo. O 73. Sí, que por ahí, 74. Los sindicatos que hacían parte... Toda la gente politizada y comprometida. Sí. Y los sindicatos que hacían parte, ¿no? La USO, ANUD y militantes. Militancia de izquierda. Inclusive había guerras de consignas y todo, ¿no? Contra el revisionismo, contra no sé qué, contra el trotskismo. Pero iban. Me acuerdo que doña Carmen de Rodríguez se echó un discurso. Ella era una oradora natural, popular, que Juan Bosch quedó impresionado con la capacidad de todos, ¿no? Porque ahí habló mucha gente, ¿no? Entonces, eran unos discursos.
Y Juan Bosch quedó muy impresionado. Creo que una cosa muy importante de ese comité es haber hecho ese trabajo del libro negro de la represión. Eso, usted con Jorge Villegas, un intelectual muy destacado. Sí, fue realmente un trabajo de revisar archivos de todos los periódicos, documentarlo además fotográficamente. Me tocaba hacer unas labores ahí en el archivo fotográfico del Tiempo, sacar las fotos, luego hacer esa revisión minuciosa de la prensa diaria, anotar todos los casos de represión que ha habido, cruzarlos con otros. Pues fue realmente una investigación y un trabajo bastante agotador, extenuante, y el libro pues causó mucho impacto y obviamente generó muchas reacciones de parte de los estamentos que se sentían aludidos. Inclusive el libro es producto del las mismas reflexiones que dieron origen a Alternativa, era la falta de una izquierda con mucha influencia sobre el movimiento de masas, todo lo que tú quieras, pero muy débil en su capacidad de comunicarse con la opinión pública en general, es decir, muy débil o muy sectaria, tener sus órganos propios de comunicación, pero no tener en cuenta fuera de su propia militancia al grueso de la gente. Entonces, reflexionando sobre esa debilidad de la izquierda, de sus órganos de prensa, de sus órganos de comunicación, fue que surgió la idea de hacer una revista como Alternativa, donde confluyeron distintos sectores. Por un lado, un grupo de periodistas, en los cuales estaba yo, y luego se vincularon Antonio Caballero, Daniel Samper, Jorge Restrepo, gente que está haciendo trabajo de comunicación a otro nivel, en los barrios, que era el taller 4 Rojo, con las serigrafías, cómo hacer arte más popular, callejero, pósters, murales. Jorge Villegas, que era un obsesionado de la cosa de documentar las cosas en un lenguaje sencillo. Y entonces nos unimos para oponernos a una avenida que iban a hacer en la avenida, hoy se llama la Circunvalar, la avenida de los Cerros, que implicaba que iban a desalojar una cantidad de pobladores de los barrios orientales. Y ahí conocimos a doña Carmen de Rodríguez, que era una dirigente popular que lideraba la oposición a esta avenida. Y ahí empezamos a publicar periódicos murales en el taller de Diego, diseñados con el lenguaje de Jorge Villegas, con la experiencia periodística nuestra. Es decir, que la propia gente se enterara de su situación, se viera reflejada en esos periódicos murales. Y ahí nos conocimos y de ahí comenzamos a reflexionar, hay que hacer esto para un nivel más profesional, más masivo, más nacional. Y se vinculó el grupo de la Universidad del Valle, donde estaban Bernardo García y Catarín. Y por otro lado estaba la Fundación de Acción Social, que se llama La Rosca, de sociólogos liderados por Orlando Paz Bolda. Entonces, la confluencia de estos grupos que tenían procedencias distintas, pero un interés común de comunicar las luchas, los mensajes, el lenguaje de los movimientos populares y tal, es lo que da origen a Alternativa y lo que también produjo libros como este. Y por otro lado, el comité. Nosotros publicamos casi 10.000 ejemplares, creo, y eso se agotó. Y como son hechos, cada hecho tiene su fecha, dónde pasó, quiénes, las víctimas. O sea, que es una cosa fuera del prólogo, digamos, o del epílogo, la cosa escueta. Entonces, por eso es tan impactante, porque ahí habla por sí mismo. Era el primer documento así público de violaciones de derechos humanos, pero además la violencia en el campo no era reproducida, pues no se denunciaba mejor en los medios de comunicación. Siempre los muertos por violencia política eran pues, los muertos de las ciudades fundamentalmente, o un jefe guerrillero. Pero lo que pasaba en el campo poco se conocía. Esto hace un gran balance
realmente en el país y en el campo de lo que estaba pasando a nivel de derechos humanos. Yo me acuerdo que con ese libro yo se lo mandé a unos amigos que estudiaban en Frankfurt. Y porque ellos habían sabido del acto del lanzamiento del comité y ellos sacaban copias allá en Frankfurt y se la mandaban a amigos estudiantes de otras ciudades y crearon una especie de comité de apoyo al comité de solidaridad con los presos políticos y hacían actos, bailes, pues lo que pueden hacer muchachos estudiantes y mandaban unos dineritos. Hubo muchos comités en Europa contra la tortura, inclusive había comités de apoyo alternativa que se mandaban lo que llaman suscripciones de apoyo, entonces pagaban 10 veces más. Entonces se alcanzó a crear como una primera red internacional de alerta sobre lo que estaba pasando en Colombia, el problema de la tortura, de los presos políticos. Pero sí fue el comienzo de toda una solidaridad internacional importante en ese campo. Realmente lo que llamábamos la gran prensa, los medios y la televisión y la radio no informaban sobre estos temas. No informaban sobre las huelgas, sobre el movimiento campesino, sobre la represión. Solamente tenía que haber un hecho muy grande para lo que registraran. La aparición del libro negro, por ejemplo, a nivel de la prensa tradicional, pasó casi desapercibido. No hubo comentarios, ni reproducciones, nada. Se operaba sobre esa campaña neumática, que fue otro de los argumentos para sacar una revista como alternativa. Es decir, estamos condenados al silencio absoluto, a hablar entre nosotros mismos, a publicar periódicos y cosas para la militancia. O sea, era un círculo vicioso que tocaba romper creando noticias, creando denuncias que eran imposibles de ocultar. Todas eran impresionantes por las condiciones, porque el sistema carcelario aquí, aún hoy, es una cosa dantesca, ¿no? Entonces, cada visita a la cárcel era siempre una experiencia fuerte. Yo iba mucho a la Modelo, a la Picota. Una vez fuimos con Diego Arango al Cauca, Antioquia. Me acuerdo de las cárceles de Popayán, indígenas presos. Pero en esa época, digamos, la que me tocó a mí, por lo menos a nosotros, sí, los presos políticos eran todos de izquierda, casi todos estaban por haber sido vinculados a organizaciones armadas, por guerrilleros, y eso sí les daba un estatus especial de los demás, los respetaban, casi que los admiraban, porque los demás presos se dan cuenta que estaban por otros motivos, no era por robo, ni asesinato, ni violación, sino por ideas y por luchas políticas. Entonces, eso les daba un estatus especial, así a nivel anecdótico, las visitas que hacíamos. Y obviamente las condiciones eran muy duras. Estuve en el patio quinto de la Picota, que era el más terrible de todos, donde tenían a casi todos los presos políticos del ELN, del EPL, del PARC. Y me han recomendado que fuera a visitar específicamente, no me acuerdo, creo que se llama Elías Barrera, campesino del ELN, preso por el ELN, que estaba preso, era de Santander, estaba preso en el patio quinto hacía como 1 año y medio o algo, nadie sabía de nada de él, se presumía con todos esos cuentos de horror de lo que pasaba en el patio quinto, de unas condiciones realmente infrahumanas. Entonces yo fui a una de las visitas del comité hasta el patio quinto a averiguar por esta persona, finalmente. Llegué y tal, estaba ahí el compañero Elías Barrera, con apariencia campesina, pues demacrado pues, en esas condiciones y tal. Y le dije, bueno, ¿cómo está usted? Yo vengo parte del comité de proyectos de presos políticos, quiero saber cómo lo han tratado, lo han maltratado, lo han torturado, ¿cómo está usted? Y me dijo, no, yo aquí aburguesándome en esta cárcel. Una cosa que me dijo. Humanamente ahí se encuentra uno con muchas cosas, ¿no? Con las reacciones de la gente presa, gente con mucha fuerza, como el ejemplo que puso Enrique,
de este campesino, o otra gente también que uno no sabe, como muy golpeada, y yo, ¿por qué me metí en esto? Y uno, ¿qué les dice? No, yo era ayudarles, porque se les conseguía abogados también, ¿no? Porque mucha gente no tenía abogados y había que conseguirle abogados. Sí, a mí me parece que cumplimos, que se cumplió un papel importantísimo. Históricamente hablando, en ese periodo, las ideas que sembramos, los ejemplos que dimos, las inquietudes que se desarrollaron, a pesar de el ambiente, digamos, de pugnas ideológicas, de toda la división del comunismo internacional, a pesar de todo eso, yo creo que se lograron muchas cosas. Yo miro para atrás y digo, y yo me siento como muy realizado de que estuve ahí, que logré contribuir en eso, ¿no? Después vinieron otros años, pero esos años 70, yo creo que sí sembramos algo, ¿no? Yo creo que, pues que pues no tendríamos por qué tener arrepentimientos, como dice Enrique, por el contrario. Creo que son cosas que uno puede contar con bastante aprecio, ¿sí? Pero además porque no nos desligamos del tema de los derechos humanos. Pues digamos que dejamos el comité, pero seguimos en el mismo tema, en alternativa, ¿sí? Pero sin estar en esas discusiones ya tan desgastadoras. Y además muy cerca del comité, ¿no? Hasta que terminó alternativa, estuvimos muy cerca. Una gran experiencia y algo, como dice Enrique, ayudamos en ese sentido de crear un poco de conciencia en el tema de violación de derechos humanos.